Bueno, lo que tenemos que empezar a ver ahora es la parte de circunferencia trigonométrica. El que tenga el apunte en papel está en la página 15. Dejamos atrás la parte de los triángulos y la resolución de triángulos. Y vamos a una parte que va a empezar el fragor, la cuestión más analítica. En primer lugar, hasta ahora, en geometría, por ejemplo, habíamos visto mayormente que los ángulos no tenían una orientación determinada. Estamos diciendo que en geometría muchas veces los ángulos se dan directamente sin orientación. Se dice 60 grados, no se dice más 60 o menos 60, directamente no tiene orientación. Lo podemos poner así o con una doble flecha porque no interesa para qué lado esté orientado. Esto es geometría, geometría. Pero en trigonometría, sí, los ángulos van a tener que tener una orientación clara y deben empezar todos en el semieje X positivo. Desde ahí, si se orientan antihorariamente, digamos, van a ser positivos, por ejemplo, más 60 grados acá, este ángulo de esta semirrecta en el primer cuadrante, y orientada a favor de las agujas del reloj es negativo. Bueno, esto ya lo hemos visto en física y bueno, y creo que en matemática, no sé si lo hemos visto en matemática, pero bueno, ahí tenemos un ángulo negativo. O sea que tenemos que ver que en trigonometría los ángulos van a tener una orientación, a diferencia del ángulo simple en geometría. Bueno, dicho esto, bueno, y además tiene que cumplirse que el ángulo tiene que tener su vértice en el origen del sistema de coordenadas, en este caso el sistema bidimensional que hay acá, ahí tiene que estar el vértice del ángulo, y la semirrecta y donde empieza el ángulo, también llamada al lado inicial, como hemos dicho recién, es el semieje X positivo, ¿cierto? El semieje más X, digamos, ¿no? Y la otra es el lado terminal. Le vamos a llamar así muchas veces, lado inicial, lado terminal, y sin embargo son dos semirrectas. Fíjese que acá parece como un vector, pero es una semirrecta, es un símbolo que significa que va hasta el infinito en una sola dirección, desde el origen para un solo lado hasta el infinito. Bien, entonces después de visto lo que es un ángulo centrado y orientado en trigonometría, vamos a empezar a redefinir el seno y el coseno. ¿Se acuerdan que ya hemos definido el seno y el coseno, pero para ángulos agudos? Cuando empezamos con el tema, el SOHCAHTOA que se dio de cero, lo dimos de cero, de 0, 0, digamos, del principio, vimos que en la propia definición de ángulo, cuando explicamos el famoso SOHCAHTOA de cero, aclaramos que estábamos hablando de razones trigonométricas de un ángulo agudo. O sea, lo estábamos aplicando solamente a ángulos agudos, de lo cual era posible que ese ángulo formara parte de un triángulo rectángulo con un cateto opuesto, un cateto adyacente, una hipotenusa y toda la historia. Bueno, en ese momento incluso yo me olvidé de mostrarle un simulador muy elemental, es muy básico, pero se lo voy a mostrar porque lo hice y de última es muy elemental, pero algo suma, y hacía referencia a ese tema. Si nosotros nos metemos acá en el campus virtual, ¿cierto? Donde dice simuladores digitales de trigonometría, hace clic ahí, aparece una lista con los simuladores que tienen algo que ver con trigonometría, incluido el graficador de funciones, pero bueno, en el primero de estos, sacando el graficador de funciones, que se puede usar en muchos temas, está el razones trigonométricas. Ese no se lo mostré, pero es muy elemental, así que se lo muestro ahora. Fíjense, ahí vos podés elegir la razón trigonométrica. Primero, acá te dice, bueno, están las 6 razones. Ahí está más que nada el ángulo agudo. Más que nada no, solamente el ángulo agudo. Entonces, a cabo del ángulo, podés elegir seno en este menú desplegable. Fíjense que el ángulo lo podés variar dándole valores acá, y varía entre 0 y 90, nada más. O sea, es para ángulos agudos, ¿no? Pongamos inicio de nuevo. Cuando elegí el ángulo de 30 grados, por ejemplo, el seno, bueno, acá te arma la razón. Bueno, ya hemos visto cateto opuesto sobre hipotenusa. Fíjense que ahí las razones las marqué en rojo. A es el cateto opuesto, C es la hipotenusa, y ahí está el cociente, y si uno hace esa cuenta va a dar el 0,5 o un medio que es el seno de 30 grados. Pero acá hay un control gráfico, ese puntito amarillo, que si yo me lo llevo para un lado o para el otro, fíjense que no cambia el ángulo, pero cambian los triángulos, ¿o no? Puede ser un triángulo más pequeño, más grande, pero siempre triángulos semejantes entre sí. Y van cambiando los valores de los catetos, ¿ven? De A y de C, pero el cociente siempre se mantiene. Así que bueno, eso para refrescar un poco más el concepto de seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa, como tantas veces hemos visto. Se hace clic acá en coseno, bueno, algo parecido, pero con el cateto adyacente. Ahí lo remarqué de nuevo en rojo, ¿ven? Cateto adyacente, y se va actualizando los valores ahí, te hace la división y te da obviamente el cociente, que como se dan cuenta ustedes es constante. Así que ahí está la razón del coseno,
cateto adyacente sobre hipotenusa, bueno, y así vas viendo todo, ¿eh? La tangente, cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre B, esa razón. Pero por ahora estamos en el primer cuadrante, en el cual las razones trigonométricas son positivas, porque no surge ahora ni siquiera la noción de por qué podría ser negativo el seno o el coseno o algo por el estilo, no surge todavía. Estamos en el ángulo agudo. Y después están las tres razones trigonométricas inversas, la secante, que como es la recíproca del coseno, es hipotenusa arriba con sobre cateto adyacente, otra vez los mismos segmentos se van marcando, los mismos segmentos que se marcan en el coseno, pero se operan al revés, C sobre B, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, sale el coseno del ángulo, por supuesto, se modifica el ángulo, se modifica la razón, ¿cierto? Pero bueno, volvamos al ángulo ahí que teníamos de 30 grados. Y bueno, y así le podés poner, bueno, la cosecante, que es la recíproca del seno, en este caso es hipotenusa sobre cateto opuesto, porque es el seno al revés, eso ya lo hemos visto, estudienselo bien de memoria, la cosecante es la recíproca del seno, y la cotangente es la recíproca de la tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bueno, y ese es un simulador muy básico, y simplemente hace referencia a esto, no se lo mostré en ese momento, se lo tendría que haber mostrado cuando vimos esto, para reforzar un poco más, pero bueno, son cocientes de catetos o con hipotenusa, en cualquier orden que uno agarre esos lados y los divida, va a dar una razón distinta. Bueno, eso ya está, súper fácil.